Muy buenas noches, bienvenidos una semana más aquí a Minuto 91, bienvenidos a 7 Televisión. Teníamos muchísimas ganas de que llegara este momento para poder compartirlo con todos vosotros y la verdad que el año se ha hecho bastante largo, pero por fin el Granada Club de Fútbol ha conseguido ese ansiadísimo ascenso a Primera División y bueno, vamos a comentarlo aquí con todos. David Sánchez, muy buenas noches, ¿qué tal? Volvemos a Primera, qué ilusión Ángel hacer este programa contigo, como decías, llevamos todo el año analizando el Granada y poder contar hoy que estamos en Primera División pues es una noticia fantástica. Noticia fantástica que estuvo en suspense quizá durante bastante tiempo del partido de ayer. Muy buenas noches, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas noches, efectivamente, estuvimos ahí a punto, pero al final se consiguió y esta vez no tuvimos que desmontar la batalla, como la semana pasada. Esta vez las batallas sí que se quedaron bien instaladas, que la fiesta va a continuar esta noche, ahora lo comentaremos. Y al otro extremo de la mesa, muy buenas, José, ¿qué tal? Muy buenas, Ángel. Bueno, yo creo que broche de oro a una temporada fantástica, ¿no? Un equipo que estaba súper unido y un equipo que nos ha dado una alegría y que espero que en primera se mantenga y consiga buenos resultados. Se le nota a José un tanto sin voz. No sé si es que ayer pasó algo en la ciudad y estuvo un poco de celebración. En fin, ya develamos el secreto ya, si hay alguien que no se ha enterado, como estamos diciendo. El Granada consiguió ayer un punto en su visita a Son Moix contra el Mallorca, gracias a un empate a 1, con un gol de San Emeterio en los minutos finales, que aunque bueno, parece que importó poco, ¿no? Puesto que el ascenso de verdad se jugaba en Albacete. Sí, bueno, de hecho parecía en algunos tramos del partido que el Granada estaba jugando más en Albacete que en el propio Son Moix, ¿no? Aunque es verdad que Diego Martínez decía que ellos no sabían el resultado y que estaban intentando mantenerse un poco al margen, que estaban concentrados en su partido, pero sí es verdad que parecía que el Granada estaba jugando más en Albacete y por suerte pues el Málaga nos hizo ese favor. Claro, sobre todo porque fue un partido, se vio muy parecido al del Cádiz, ¿no? Un partido muy barroco, muy oscuro, muy... no sé, no fue un partido bonito, podríamos decir, para el espectador, ¿no, chicos? Sí, fue un partido en el que para mí hubo 4 fases del partido. La primera, que fue un poco de tanteo entre los dos, con respeto. Luego hubo una segunda en la que se apoderó más el miedo de la situación, tanto de unos como de otros. Luego vino el Mallorca ya que se soltó un poco y al final pues con el gol de San Emeterio pues llegó la última fase ahí de amistad, vamos a no hacernos daño porque a ninguno de los dos les convenía entrar en darse golpes. Totalmente, un pacto de no agresión además porque el Mallorca también celebra que matemáticamente jugará ese playoff, con lo cual al final ese empate, teniendo en cuenta el resto de resultados, nos favoreció muchísimo. La verdad que la jornada ha deparado unos resultados, algunos bastante increíbles e impredecibles, y bueno, pues eso ha provocado unos cambios en la clasificación que ya comentaremos anteriormente. Una baza, creo, fundamental, tanto del día de ayer como de toda la temporada, ha sido la afición, ¿no, José? Tú que estás en la horizontal, enhorabuena a todas las peñas que formáis parte del club, porque habéis hecho un trabajo espectacular y habéis propiciado también el ascenso de este equipo rojiblanco. Sí, bueno, yo creo que ayer se pudo ver en batalla, ¿no? El granadenismo que hay en esta ciudad, que aunque no lo parezca, aunque parezca que está Madrid y Barça por delante, no es así, ¿no? Yo creo que, bueno, veníamos de un año en el que había sido un tanto convulso, ¿no? En cuanto tanto a grada como a juego. Se empezó de cero, se reseteó un nuevo proyecto tanto en la grada como en el equipo y yo creo que este es el paso que tenemos que seguir, ¿no? Yo creo que cada vez hemos ido aumentando más, ¿no? En la grada. Se pudo ver el partido contra el Cádiz, que consiguieron poner la entrada a la venta en la grada y se llenó la grada de animación, y yo creo que eso es muy bueno de cara al futuro, ¿no? De cara al futuro de nuestras peñas, porque poco a poco podemos ir creciendo y podemos llegar a ser como aquellos años en que Los Cármenes era una auténtica caldera. De hecho, es que en ese duelo contra el Cádiz, es que Los Cármenes, de verdad, es que estuvo lleno hasta la bandera. Recordaba sobre todo a ese primer año en Primera División, hace ya pues casi una década, cuando el Granada consiguió volver a la máxima categoría después de 30 años estando en los infiernos, podríamos decir. De hecho, aquí tenemos hoy la camiseta de ese primer año del Granada en Primera División, que fue por ahí por el año 2011-2012,
creo recordar, y en fin, buenos recuerdos. Sí, además lo del Cádiz, Ángel, si no me equivoco, fue la mayor entrada de todo el año, corregidme si me equivoco, y es una muestra un poco de esa, como decir, ¿no? Anticipar un poco esa bienvenida al equipo a primera, porque es verdad que ahí en ese partido no estaba matemáticamente hecho, pero ya parecía, ¿no?, que era un motivo de celebración prácticamente ese partido. Ya sí podemos decir que estamos en primera división. El siguiente partido será contra el Alcorcón, será una auténtica fiesta y bueno, pues es una alegría inmensa, la verdad. Curioso, por ejemplo, que a priori solamente habrá 3 equipos andaluces en primera división, lo comentábamos antes fuera de cámaras, que serán el Betis, el Sevilla y en este caso el Granada, salvo que otro ascienda en playoff, que ojalá así sea también, claro. Recordamos que el Málaga está ya clasificado para ese playoff, por lo que podría ser otro equipo más para añadir a esa suma de equipos andaluces en primera, y que el Cádiz, aunque ayer se pegó un tiro en el pie, podríamos decir, pero todavía tiene opciones. En fin, vamos a empezar hablando también un poco del partido. Un partido, como hemos estado diciendo, trabado y muy defensivo. No sé qué os pareció el Granada en esta faceta. Sí, a mí me pareció, igual que la semana pasada decíamos que entró un poco, que entró bien en el partido, pero que no consiguió ser Granada. Ayer sí que lo consiguió, siendo sólido atrás. Bernardo, como dijimos la semana pasada, dentro de la falta de ritmo, lo hizo bastante bien y tuvo sus minutos, sobre todo en la mitad de la primera parte, con las acciones de, no sé si fue Rodri el que no llegó a rematar un centro bastante bueno. Luego tuvo otra puerta y luego, bueno, ya el partido entró en una fase en la que entre el miedo, luego el Mallorca que empujó un poco y luego ya cuando marcamos que nadie quería hacerse daño, pues no tuvimos muchas oportunidades. Pero creo que ayer el Granada, dentro de no hacer un partido brillante, jugó sus cartas bien y al final, pues fruto de ello, llegó ese punto del ascenso. Sobre todo eso, ¿no? Que jugó a lo que tenía que jugar, ¿no? Ellos sabían, creo yo, que el ascenso se jugaba más en Albacete, como hemos comentado, y simplemente pues fueron a intentar un poco sobrevivir a Mallorca, puesto que conocían que el Mallorca también estaba viviendo una situación no complicada, pero sí que es verdad que el equipo balear aspiraba a hacer grandes cosas, por lo tanto iba a ir a por la victoria a tope. Sí, bueno, al Mallorca también le servía, de hecho está clasificado para el playoff matemáticamente, le servía un punto, pero yo quiero destacar algo de este Granada y es que con el 1-0 parecía que podían no ir a por el partido, darle los 3 puntos al Mallorca y fijarse en Albacete y depender del Málaga, ¿no? Pero este equipo fue a por el partido, fue a por empatar, incluso quiso ganar, ¿no? Ese aquí tuvo puertas, como habéis mencionado antes. Yo creo que este equipo tiene una seña de identidad que quizás no la tenía en el otro ascenso y creo que esto nos puede servir para no estar 5 o 6 años entre el 15º y 17º puesto hasta que por desgracia caímos hace 2 temporadas. Yo creo que esto es el comienzo de un proyecto bastante ilusionante y espero que siga así. Sí, destacar lo que decía José de que el Granada sí fue a por el partido. Sobre todo, para mí, esa muestra se ve cuando entra Ojeda al campo, que además propicia también ese cambio un poco de sistema con el 4-4-2, ¿no? Todos vimos en la tele como él decía, 4-4-2, ¿no? Esa declaración de intenciones de Diego Martínez de colocar a un jugador ofensivo, ¿no? Y intentar conseguir el gol del empate, que al final se consiguió, pues es una muestra de que, como decía José, el Granada, aunque es verdad que parecía que iba a sobrevivir, al final fue a por el partido, se llevó un punto que al final nos valió para el ascenso, con lo cual fenomenal. Y por cierto, ese gol se consiguió mediante un centro, que también era una cosa que dijimos la semana pasada, que al Mallorca era un equipo frágil defensivamente, sobre todo en esa defensa de los centros, y por ahí llegó ese tanto de San Emeterio. Totalmente, te puedes apuntar este tanto, David, no, como cada semana. Y bueno, estamos hablando sobre todo de ataque, que es cierto que al final no fue lo más determinante del Granada ayer, ¿no? Porque acabó el partido, creo recordar, con un tiro a puerta, que fue el del gol de San Emeterio precisamente. Lo comentábamos antes, ¿cómo hemos visto a Bernardo, por ejemplo? A Bernardo bien, falto de ritmo lógicamente, pero bastante bien, sobre todo al corte, balones por alto. Luego sí que es verdad que con balón se le notó un pelín nervioso, hacía algunos despejes un poco no comprometedores, pero complicados. Pero por lo general bien, Bernardo hizo un buen partido y por lo menos yo muy contento con él. Sí, yo coincido con él sobre todo porque era muy difícil, ¿no? Con los pocos minutos que ha tenido Bernardo, a pesar de que es un jugador con experiencia, pues ponerte ahí en esa situación, además fuera de casa, era complicado y coincido totalmente en su visión, creo que estuvo solvente, es verdad que con balón
no tan correcto a lo mejor como Martínez, que ya tiene más rodaje, pero bueno, le ponemos una muy buena nota, sin duda. Sí, bueno, yo creo que Bernardo ha estado al nivel que ha estado esta plantilla durante toda la temporada, ¿no? En momentos puntuales en los que los jugadores menos habituales tenían que dar la cara, la han dado, ¿no? En su momento ya hablamos de Adri Castellano, cuando la lesión de Kini y Alex Martínez, y ahora le ha tocado a Bernardo, ¿no? Yo creo que esta plantilla ha sido de las más completas que ha tenido Granada, y gracias a ello hemos podido tener los recambios necesarios en los momentos idóneos. En eso sí es verdad lo que decía José antes, ¿no? Que se ve un equipo bastante diferente al otro Granada, en este caso al Granada de Fabri, que consiguió ascender a primera pues hace ya prácticamente una década. No sé qué destacar más de este Granada, sobre todo a nivel colectivo. A nivel colectivo es lo que hay que señalar del Granada, sobre todo la competitividad, ¿no? Yo creo que la mejor muestra de esto es que ningún partido que ha perdido el Granada ha sido por más de un gol. Eso quiere decir que hemos estado a un gol de siempre sumar, y eso quiere decir que es un equipo que ha competido cada minuto, cada segundo, y que, bueno, ha optado a llevarse puntos, en este caso, pues el ascenso directo. A nadie, creo que nadie habría apostado a principio de temporada que el Granada iba a subir directamente. Y ya que hablabas de ese Granada de Fabri, otra curiosidad, que es que volvemos a ascender con un entrenador o con un técnico gallego, en este caso vigués, como es el gran Diego Martínez, que es uno de los grandes artífices de esta maravilla que es el ascenso a primera. La verdad que sí, el Ayuntamiento de Granada está todavía a tiempo, podría hermanarse de alguna forma con Galicia, ¿no? Porque es totalmente una tierra soñada, podríamos decir. Sí, completamente. Como ha dicho David, Diego Martínez es el gran artífice de esto, y yo, en un día como hoy, tan señalado y tan feliz para la afición del Granada, me gustaría acordarme de una anécdota en una de las ruedas de prensa de Diego Martínez, cuando ya terminó y fuera de cámara y de micrófono, le preguntaron por el sistema, y dijo: lo importante cuando eres entrenador es saber la idiosincrasia del club en el que estás, saber los jugadores en los que tienes, y conforme a eso adaptar tu juego a ello. Creo que eso lo ha hecho desde el principio que llegó, porque pudimos ver el partido de Elche. El primero salimos un poco más atrás, a que no nos hicieran goles, poco a poco de ahí fue creciendo el equipo, y hasta que al final pues hemos sido capaces de ganar teniendo la pelota, ganar el contragolpe como en Albacete, ganar metiendo un gol y encerrándonos atrás. Y creo que por cosas como esas, Diego Martínez ha sido el gran artífice, y para mí, de los que yo he visto, es el mejor entrenador que ha pasado por Granada. Lanzo pregunta dura, ¿este ascenso a quién corresponde más? ¿Al entrenador Diego Martínez o a la plantilla en general? Yo creo que es como elegir entre papá y mamá, ¿no? Yo creo que no puedes elegir, uno ha sido el maestro de orquesta y el resto ha sido la orquesta. Yo creo que han formado una plantilla, un grupo perfecto, ¿no? Tú veías los vídeos que subía Grada tanto a Instagram como a Twitter antes del partido, un partido que es, para nosotros, al menos para mí, era mejor que la final de Champions, ¿no? Yo creo que ver a los jugadores tan tranquilos, que si paseando, que si jugando con un balón en el vestuario, como esa tranquilidad transmite tranquilidad a la afición y al entrenador, ¿no? Yo creo que este equipo se ha merecido este ascenso por eso, por ser una comunión, tanto cuerpo técnico como jugadores, como también obviamente la afición. Es muy complicado, Ángel. Hombre, yo decía que Diego Martínez es uno de los grandes artífices porque, bueno, como también señalaba José, pues es la cabeza visible, ¿no? El que dirige todo un poco, pero precisamente una de las claves de este ascenso es esa comunión que ha habido entre vestuario, jugadores, cuerpo técnico. Yo creo que todos han trabajado a una. También en esa rueda de prensa que da Diego Martínez después del partido se puede ver, ¿no? Esa unión, él quiere presentarse con todo el equipo que también está detrás y del que no hablamos tanto, que tan importante es, ¿no? Pues los fisios, los preparadores físicos, todo, el utillero, todo. Y yo creo que bueno, esa es una de las claves precisamente del ascenso, esa comunión que ha habido dentro y que ha favorecido pues que el Granada esté en primera división. Es que todavía casi ni me lo creo, Ángel. Sí, la verdad es que han sido tantos programas de Minuto 91 y los que quedan todavía por venir, pero sí, es que parecía que no iba a llegar nunca a este momento. Ahora que hemos sacado el tema vídeo, antes del partido se vio claramente la realización del encuentro, ese discurso increíble que realizaba David Tenorio, el actual entrenador del Recreativo Granada y todavía ayudante de Diego Martínez. En fin, un vídeo para poner los pelos de punta. Sí, los puso, porque si es para un aficionado, que yo lo comentaba con amigos,
después ya en la celebración, cuando ya lo veíamos en Twitter, comentábamos que daban ganas lo escuchabas y daban ganas de salir tú al campo a comerte, al que se pusiera por delante y a comerte el balón. Pues imagínate a ellos que estaban ahí y que sabían lo que se estaban jugando. Ese también es un componente muy importante, y aunque sí que es cierto que yo he resaltado antes a Diego Martínez, pienso que es cosa de, pero no solo de la plantilla, es de la plantilla, el entrenador, el cuerpo técnico, la dirección deportiva, la afición. Creo que es un éxito que es de toda la ciudad, porque desde el principio hemos sido toda la ciudad y nada más. Es que impedimentos, trabas, da igual. Todo a una y al final, pasito a pasito, se ha conseguido. Es verdad que el equipo y lo que dice Alberto, ¿no? Afición, equipo, cuerpo técnico, periodistas, lo que sea, ha ido increciendo, ¿no? Sí. Con el paso de los días. Yo me quedaría con una cosa muy interesante que ha dicho Alberto, que es la dirección deportiva. Y me parece muy interesante esta apreciación, porque además se ha intentado formar un bloque, sobre todo de jugadores andaluces, que es una cosa muy llamativa y que a mí me encanta, ¿no? Que el Granada sea un equipo reconocible, con jugadores de la tierra o por lo menos cercanos, ¿no? Simplemente si nos fijamos en el 11 inicial, pues podemos encontrar a Kini, que si no me equivoco es cordobés, ¿no? A Germán, Federico, Pozo, por ejemplo, aunque salió de suplente, Vadillo, es decir, tenemos una cantidad de jugadores andaluces. Es verdad que nos falta un granadino, ¿no? Pero es muy interesante este dato, y me parece muy acertado por su parte sacar la dirección deportiva, porque ha hecho un bloque estupendo, la verdad. Esperemos que con este salto a primera pueda venir algún granadino, que bueno, los rumores ya empiezan a circular por ahí. Vamos a repasar antes de nada la lista de resultados de esta penúltima jornada, que empezó este fin de semana, pero que debido a ese fallecimiento de José Antonio Reyes se tuvo que aplazar gran parte de los partidos a ayer. Desde aquí, por supuesto, le mandamos un gran saludo y todo nuestro apoyo a toda la familia, tanto de la Extremadura como a la familia del propio jugador. Desde luego le mandamos nuestro pésame a un jugador que, bueno, ha sido pues una leyenda en el fútbol, y que pues eso, el mundo del fútbol llora su pérdida, una desgracia. Bueno, la jornada empezaba el pasado viernes con un partido intrascendente ya, con esa derrota del Córdoba en casa ante el Osasuna por 2-3. Ya en el sábado 1 de junio, Alcorcón 0, Nàstic de Tarragona 1. En el domingo 2 de junio, Las Palmas 0, Almería 0. Y ya en el martes 4 de junio, a lo importante del día de ayer, Albacete 1, Málaga 2, Cádiz 0, Extremadura 1, Elche 0, Deportivo de La Coruña 0, Lugo 0, Tenerife 0, el propio Mallorca 1, Granada 1, Real Oviedo 4, Rayo Majadahonda 3 y Zaragoza 0, Numancia 0. Una jornada que agita la parte alta de la tabla del playoff y sobre todo que ya deja sentenciado, podríamos decir, el descenso. Sí, una pena que el Rayo Majadahonda finalmente... Lo siento, David, que no... Sí. Bueno, yo era un equipo con el que simpatizaba, es decir, yo soy del Granada, pero me caían bien, sobre todo por la propuesta, ¿no?, de juego que tenían, que me parecía muy atractiva, con un técnico interesante. Una pena, un equipo majariego que ha luchado muchísimo durante todo el año, pero al final esa falta de eficacia atrás, no, esa falta de fortaleza atrás, es lo que les ha condenado pues a la segunda división B. Además, tuvieron en su mano durante gran parte del partido la permanencia, porque se pusieron 1-3 en el marcador, sí, en todo un Carlos Tartiere. Completamente, es lo que ha dicho David, pero al final lo que le ha condenado ha sido la falta de contundencia atrás. Tanto ayer con un 1-3 como el día del Mallorca 1-2. Incluso, bueno, contra el Córdoba fue más falta de efectividad, pero ha habido muchos partidos en los que el Rayo ha tenido la victoria en su mano y no ha sido capaz de sacarla adelante. Creo que también la presión le ha podido influir, pero al final, si perdona en una categoría tan complicada como esta, pues está claro que lo paga, y lo han pagado con el descenso. Y así fue totalmente. Además, un equipo que a priori parecía inferior a lo largo de la temporada, como el Extremadura, pues sí ha demostrado tener esa contundencia, o por lo menos esa capacidad para sacar partidos, ¿no? En fin, no sé cómo viste al Rayo, José. Bueno, pues la verdad es que es una pena, ¿no? Ya le había cogido cariño gracias a David, al Rayo, ¿no? Pero la verdad es que es un equipo que tiene una propuesta atractiva, pero que con esa falta de contundencia atrás le ha condenado a bajar a segunda B, ¿no? Eso es lo que marca la diferencia en esta categoría, ¿no? Una muy buena defensa, como por ejemplo la
la nuestra y tener una solidez también en ataque, ¿no? Pero bueno, bajado un equipo que era la primera vez, si no me equivoco, que estaba en segunda, y sube otro equipo que es la primera vez que va a estar en segunda, como él fue en Labrada. Así que bueno, esto es lo bonito de segunda vez, pueden subir equipos que no han estado nunca y equipos humildes, ¿no? de barrio. Vuelve también el Racing, Ángel, perdona, que yo creo que es una noticia, yo creo, interesante, ¿no? Un equipo histórico también que vuelve a la categoría de plata y que ojalá también se asome pronto a la primera. Y también destacar que este descenso del Rayo lo propicia Joselu, un ex granadinista, con un par de tantos al final del partido que fueron espectaculares. Espectaculares y vitales, puesto que ya sentenciaron al equipo de Iriondo a la segunda vez. El Racing, por supuesto, consiguió ganar ante el Atlético de Baleares, equipo que todavía puede subir a segunda, puesto que está en esa zona de playoff ahora, en esa fase de playoff. Si queréis nos centramos también en el partido, podríamos decir quizá en el partido que tuvo más protagonismo incluso que el nuestro, que hasta los propios granadinistas reconocemos que estuvimos mirando bastante más rato, como puede ser ese Albacete 1, Málaga 2. Increíble caída del Albacete, ¿no? Parecía hace 2 semanas que lo tenía hecho, la tercera plaza, y ahora nada de eso. Sí, hace 2 semanas cuando enfrentaba al Granada en su campo, no había perdido allí y casi todo el mundo daba por hecho que iba a ganar el Albacete. Al final no, ganó el Granada y yo lo comentaba con familiares, con amigos, que normalmente cuando sueles perder el primer partido fuera de casa, en casa te entran las dudas y es muchísimo más difícil. Cosa que, por ejemplo, el Granada no ha tenido cuando perdió contra el Sporting, siguió ganando, y el Albacete pues no ha podido hacerlo. El Málaga ya hizo un buen partido, se adelantó bien con un golazo de Ontiveros, siguió atacando, marcó en Dialle, con el gol de Zozulia y la expulsión de Blanco Lesiu se vino atrás y Munir y Pau Torres fueron salvadores, pero al final pues nos dieron ese resultado que a nosotros, pues, vida, ¿no? Nos lo ha dado... Más que vida, alegría, podríamos decir, ¿no? Porque nos ha dejado este Sí, plató, sí. que hoy la sonrisa no nos la quita nadie, podríamos decir. No, y además un Málaga que, bueno, como señalabais por aquí, es que tiene una contundencia arriba espectacular, un Ontiveros que cuando está inspirado es muy difícil pararle. Y es verdad que ese Albacete, ¿no? Que no había perdido ningún partido en casa, pierde contra el Granada y le entran las dudas, como decía Alberto, en el peor momento de la temporada, que es cuando te está jugando el pan, y al final pues esas dudas, ese momento un poco de zozobra tan inoportuno va a hacer que el Albacete, de optar a subir incluso directamente, ahora tenga que pelear en el playoff. Todo puede ser que luego termine subiendo por esta vía, pero desde luego se le complica mucho al equipo manchego. Sí, bueno, creo que hasta mediados finales de temporada, creo que todo el mundo estaba alabando al Albacete, cuando en verdad el Albacete no tenía un juego tan vistoso, sino tenía un juego más efectivo, ¿no? El juego de tener a 2 delanteros arriba que lo pelean todo y 2 delanteros arriba que van por arriba, nunca mejor dicho, muy bien. Y en el momento que llegó el Granada consiguió anular tanto a Zozulia como a Reimaná y consiguió ganar en el Carlos Belmonte. Yo creo que fue cuando el Albacete realmente vio la situación que estaba, le entraron más que las dudas, creo que las inseguridades y el miedo, creo, ¿no? Ese miedo a ser un equipo que aspiraba a mitad de tabla y a estar donde están ahora. Miedo que, por ejemplo, yo creo que el Mallorca lo ha sabido solventar, el Granada, por supuesto, lo ha sabido solventar, pero que el Albacete está llegando al final de temporada, a falta de esta jornada que se jugará el tercer puesto, pues está llegando con bastante inseguridad y eso le puede costar muy caro en el playoff. Pero claro, ese miedo quizá no se termina de entender del todo, ¿no? Puesto que después de que el Granada pasara por allí y se llevara los 3 puntos por primera vez esta temporada en el Carlos Belmonte, el equipo manchego fue a todo un feudo como el Molinón y venció allí al Sporting con mucha solvencia y por 0-2. Por tanto, no se sabe exactamente no se sabe la causa de este bajón. Es que tampoco hay que quitarle mérito en este partido al Málaga, porque el Málaga es un equipo que también a principio de temporada decíamos que era aspirante a subir directamente, con lo cual el potencial que tiene el equipo malagueño no hay que desdeñarlo en ningún momento. Es un equipo capaz de ganar en cualquier campo, ante cualquier circunstancia, y puede ser que termine subiendo a Primera División, que es donde casi todos pensamos que pertenece, con lo cual, más que un miedo que pueda tener el Albacete, que puede ser, también el mérito de un equipo, el malagueño, que trabaja muy bien, claro. Sí, más que bueno, aparte de lo que ha dicho David, que por cierto es un apunte bastante acertado, porque siempre que se suele dar este tipo de situaciones
suele sonar como que es de mérito del equipo que pierde, y no, el Málaga ayer supo venirse atrás, cerrarse y juntar líneas hasta que el Albacete no pudo más. Yo el miedo no lo entiendo desde el punto de vista de que el Albacete tercero no se esperaba estar, está bien, para el Albacete tercero está bien, no es como el Granada, que sí, podíamos estar aspirando a principio de temporada a playoff, mitad de tabla, pero al final sabes que el deseo era estar arriba. El Albacete nunca se podía haber imaginado en agosto que iban a estar peleando por la segunda o la tercera posición. Entonces no entiendo el miedo de quedar tercero, cuando tus aspiraciones eran octavo, noveno y con gracia. Y con gracia, y vamos a tirar cohetes. Bueno, enseguida seguimos analizando la jornada y tanto como ha quedado también la tabla como la próxima jornada, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad. Enseguida estamos aquí de vuelta en Minuto 91 y en 7 Televisión. No se vayan. Muy buenas tardes, estamos aquí ya de vuelta de nuevo aquí en 7 Televisión en Minuto 91 y para los que se acaben de reincorporar con todos nosotros, recordamos que hoy estamos de celebración puesto que el Granada Club de Fútbol consiguió el ansiado ascenso a Primera División ayer tras empatar en Mallorca y gracias sobre todo a ese pinchazo del Albacete ante el Málaga en el Carlos Belmonte. Seguimos analizando un poco la jornada, por ejemplo, ese partido del Cádiz, un Cádiz que sorprendentemente también perdió ante una Extremadura que a priori no se jugaba a nada, aunque quizás sí querían conseguir una victoria como homenaje a Reyes, ¿no? Pero en fin, pinchazo del Cádiz un poco extraño. Sorprendente todo, sorprendente la victoria del Extremadura, que viene en una situación psicológica pues muy complicada. Y además extraño también el gol que consiguió, ¿no? Porque, bueno, yo creo que es el gol más raro que hemos visto en todo este año. Es un despeje que desde el centro del campo prácticamente le da en la tibia a, no sé cómo se llamaba, Pomares, no sé si es el Tomares, jugador. sí, o Tomares. Y el balón acaba alojándose dentro de la portería. Luego el Cádiz es un poco incapaz, ¿no?, de reponerse un poco de la situación, y ese pinchazo es el que le favorece al Deportivo de La Coruña, que se mereció a lo mejor algo más, pero es el resultado el que le favorece para mantenerse ahí. Precisamente ese gol podríamos decir que en vez de un gol es un despeje contundentísimo, o sea, sí. Eso sí que es defender contundentemente, y al final una jugada de mala suerte, ¿no?, sí, que casi que quita al Cádiz de la pelea, podríamos decir, por el playoff. Con permiso, Ángeles, el reproche técnico un poco que nunca hay que despejar hacia el centro, ¿no? Y aunque parezca que en esa situación era lo más normal, ahí se ve por qué, efectivamente. Sí, completamente. Al final el Cádiz es un poco como se está diciendo ahora, se está comentando, es especialista en complicarse la vida. El año pasado llegaba contra un equipo, contra el Granada, que no se jugaba nada, y al final perdió y se quedó fuera, y bueno, ahora sigue teniendo sus opciones, pero se complicó la vida de una manera que no es lógica. Yo todavía no me lo explico, porque viendo el resumen del partido, al final tuvo una que se la lleva, no sé si es Mario Barco, se la lleva solo y está con un pase de la con muerte, Querol solo, y no sé cómo le da el pase al portero, es que se lo da al portero. Al final el Cádiz parece que en las situaciones límite también se está viniendo abajo, y bueno, los últimos resultados eran 4 empates y con esta una derrota. Al final es una racha que evidentemente no le ha beneficiado. Lo que dice Diego Martínez, ¿no?, que esta liga es una liga de rachas absolutas, y cuando estás bien pues hay que intentar alargarla lo máximo posible, y cuando estás mal cortar. Otro que también ha tenido una mala racha, podríamos decir, es el Deportivo de La Coruña, que no pudo pasar del empate a 0 frente al Elche en el día de ayer, pero que a cambio pues obtiene un premio que quizá ya ni esperaban. Sí, bueno, yo creo que el Depor, sin hacer un juego muy vistoso, ¿no?, ni conseguir resultados muy positivos, se ha metido en la pelea y tiene prácticamente el playoff asegurado. Bueno, tienen que jugar contra el Córdoba, y ya hemos visto lo que le ha pasado al Cádiz contra el Extremadura, ¿no? Y el Córdoba ahora, que parece que ya una vez descendido se ha quitado la presión y está jugando partidos muy locos, como este 2-3 contra Osasuna o el 4-3 con el Nasti, ¿no? Tienen que tener cuidado con eso, pero prácticamente el Depor depende de sí mismo. Juega en Riazor, juega con su gente, juega ante un descendido. Yo creo que el Cádiz tiene que salir a ganar y esperar a que otro equipo andaluz le ayude, como nos ayudó el Málaga a nosotros.
Repasemos, por tanto, cómo queda la clasificación después de esta penúltima jornada. Recordamos que ya solo queda un partido que se disputará el próximo fin de semana. Una tabla clasificatoria que la corona el Osasuna con 84 puntos, equipo de primera ya desde hace unas semanas. Y en segunda posición, qué ganas tenemos de decir esto, el Granada con 76, también ya en primera división, ya en la zona de playoff, aquí disputándose las habichuelas, podríamos decir. Tercero el Málaga con 71, seguido del Albacete con los mismos puntos, pero con el gol average ganado. En quinta posición el Mallorca con 68 y sexto, cerrando esa zona de playoff, el Deportivo de La Coruña con 65. Rozando o acercándose a esa zona el Cádiz con 64 y el Oviedo con 63. Ya en media tabla, sin jugarse nada, Sporting de Gijón con 58, Almería con 57, el Elche con 55, Las Palmas 53, Extremadura y Alcorcón con 52, Zaragoza 51 y ya salvados por fin de esa zona de descenso, Numancia con 48, Tenerife 47 y luego 46. Y finalmente, pues Rayo Majadahonda con 42, Nastic de Tarragona con 35 y Córdoba con 34, equipos ya de segunda división y no se jugarán nada en la última jornada, una jornada en la que descansa el Rayo Majadahonda, que sumará 3 puntos, aunque ya pues no le sirven de nada. No, un Rayo Majadahonda que ya decíamos está en segunda división B y que si hubiese sumado estos 3 puntos, pues bueno, tendría alguna posibilidad, puesto que esos 3 puntos le corresponden al jugar contra el Reus, le habrían correspondido sumar otros 3 puntos más. También, por ejemplo, destacar la posición un poco llamativa de Las Palmas, quizás, ¿no?, que era un equipo llamado a estar en esa pelea del playoff, en la cual, por ejemplo, el Oviedo pues sí disputará, aunque tiene que meterse con una cábala muy tremenda, ¿no? Veremos a ver. Sí, Las Palmas, un equipo que quizá le pasó algo parecido al Granada de Oltra el año pasado, justo después de la destitución del valenciano, pero que en este caso de los canarios desaparecieron, parece ser, de la lucha por el ascenso, incluso en la primera vuelta. Sí, ha sido el caso de Las Palmas, ha sido para mí lo más impactante de la liga, porque por plantilla, tercera posición como muy bajo, y es que se salvaron la semana pasada, es decir, que se despistaron, se pensaron que ya no tenían nada en juego y se vieron en la jornada 40 teniendo que puntuar menos para no sufrir los 2 últimos partidos. Como comentaba Ángel, es un caso parecido al del Granada de Oltra, solo que al final el Granada tuvo esas jornadas que estuvo en ascenso que le permitieron no bajar demasiado. En Las Palmas desapareció muy rápido. La cosa es esa, que el Granada sí tuvo bastantes jornadas que estuvo ahí arriba y que incluso dejó de optar al ascenso, yo me acuerdo, ya a falta de 3-4 partidos quizás, así que en fin. Bueno, creo que fueron ya en el penúltimo con el Sporting, que perdieron 1-2 y ya contra el Cádiz no se jugaba nada, pero estuvo ahí hasta el final. Bueno, aunque el descenso ya está dicho y no puede cambiarlo nadie, pero lo único que queda ya por cambiar es ese playoff de ascenso, donde Málaga, Albacete y Mallorca, que ya están clasificados, les queda una jornada para disputarse la mejor posición, que sería la tercera, y por abajo el Deportivo entra ahora mismo con 65 y le siguen de cerca el Cádiz con 64 y Oviedo con 63. ¿Qué va a pasar? Porque aquí tenemos una jornada bastante complicada. Yo creo que Málaga es el que mejor lo tiene, ¿no? Ellos quieren jugar la vuelta en la Rosaleda en los 2 partidos de playoff, ¿no? Los 2 partidos finales y bueno, yo creo que el Málaga va a salir a por todas, ¿no? El Albacete, como ya hemos mencionado antes, se ha desinflado un poco, sea por el miedo, sea por lo que sea, pero se han desinflado y vamos a ver cómo encaran ese playoff, ¿no? Y en Mallorca, bueno, yo creo que para ellos jugar el playoff ya es un premio, o sea que no creo que le importe mucho la posición, que si pueden quedar terceros, pues mejor Lo para harán, ellos, ¿no? Por supuesto. Es complicado pronosticar, Ángel, y mira que solamente queda una jornada, 3 puntos, y bueno, hay algunos equipos que lo tienen muy complicado, pero no me atrevo a hacer ningún pronóstico porque estamos viendo tal cantidad de sorpresas que es muy complicado decir qué es lo que va a suceder. Luego, una vez termine, sí que te podría a lo mejor decir qué equipos me parecen más fuertes para disputar ese playoff, puesto que
ida y vuelta, ¿no? Ese eliminatorio de doble partido sí que noto equipos que son más fuertes, por ejemplo el Málaga o el Cádiz a doble partido me parecen más fuertes que por ejemplo el Oviedo o incluso el propio Deportivo de La Coruña, pero bueno, es tan complicado que no me atrevo a pronosticar, la verdad. Vamos a eso en un rato, pero antes pues vamos a ver también qué nos va a deparar la última jornada ya de Liga para saber cómo tienen tanto Málaga como Deportivo, como cualquier equipo que se está jugando algo ahí arriba, cómo tienen la situación, ¿no? Por ejemplo, la jornada se va a iniciar el sábado 8 de junio, este sábado, donde todos los partidos se jugarán a las 8:30 prácticamente. Tenemos un Almería-Albacete, Deportivo de La Coruña-Córdoba, Extremadura-Mallorca, Granada-Alcorcón, Málaga-Elche, Osasuna-Oviedo y Sporting de Gijón-Cádiz. Ya en el domingo 9 pues juegan solo los equipos que se jugarían el descenso, aunque ya está todo vendido, con ese Nastic Lugo a las 6:30 de la tarde, Numancia Las Palmas a las 8 y Tenerife Zaragoza a las 8:30 para cerrar esta Liga 1-2-3. En fin, Depor juega en casa, el Málaga también, el Cádiz tiene que salir fuera, en fin, situación, en fin, bonita última jornada, podríamos decir. Esta es una situación bastante bonita, sí que es cierto que el Depor parte con ventaja no solo por llevar la ventaja en la clasificación, sino por jugar en casa y ante un equipo ya descendido, pero el Córdoba, como ya vimos contra el Rayo o incluso contra Osasuna esta jornada, no va a dar nada por perdido y quiere irse de la mejor manera posible. Por ejemplo, si miramos ahora mismo en el último rival, o el último equipo podríamos decir, que entra en ese playoff actualmente, el Deportivo de La Coruña, que juega contra el Córdoba a las 8:30 este sábado. Lo que hemos comentado antes, ¿no? A priori un partido fácil, pero el Córdoba se está destacando, ¿no? por dar resultados sorprendentes ahora que no se juega nada. Sí, lo habéis dicho todos. Es que además cuando un equipo juega sin presión, pues al final es hasta más complicado, porque el Deportivo sí tiene mucha, la presión de que depende de sí mismo, de que está en su casa, de que lo tiene todo prácticamente hecho, y sin embargo el Córdoba puede jugar muy suelto y al final eso te puede causar un problema. Es muy complicado, ya digo, pronosticar, aunque a priori parece ser que el Deportivo, como señalaba Alberto acertadamente, pues lo tiene muy de cara, pero luego hasta que no se consigue, lo decía Diego Martínez la semana pasada, o tienes los dos pies o no tienes ninguno, pero medio pie no tiene nadie aquí, así que hasta que no se consiga, cuidado con el Deportivo que se puede quedar fuera. ¿Sí? El Cádiz, por contra, tendría un partido a priori más complicado en el Molinón contra el Sporting de Gijón, equipo que ya no se juega nada, pero que querrá por lo menos darle la última alegría a su afición. Bueno, yo creo que el Sporting se fue de vacaciones hace un par de meses, ¿no? Creo que la mala gestión de Torrecilla y de la directiva que tienen allí, pues que bueno, yo creo que al principio parecía ilusionante, pero poco a poco se fueron desinflando y al final el Sporting ha acabado en mitad de tabla, ¿no? Un histórico de primera división que tendrá que rehacerse, al igual que Las Palmas y al igual que otros equipos, ¿no? Creo que sí, va a ser complicado porque es en el Molinón y el Sporting querrá darle una última alegría, pero yo pienso que el Cádiz va a solventar el partido, creo que van a salir a por todas, creo que llegan a una situación diferente que el de la que llegaban aquí el año pasado y que va a solventar el partido sin problemas y le va a meter más presión si cabe al Deportivo de La Coruña. También un Cádiz que creo que cuenta con la principal baja de Darwin Machís, jugador ex granadinista del año pasado y que actualmente pues, ha tenido que abandonar al conjunto amarillo para centrarse en la Copa América con su selección Venezuela. Esto claramente afecta. Es una baja muy notable, Ángel, porque señalábamos estas semanas anteriores que es verdad que aunque se ha incorporado en el mercado de invierno, Machís es el jugador más determinante del Cádiz, o por lo menos de los más determinantes. Además, lo del Sporting que decía José, llamativo que, si no me equivoco, quedará por debajo del Oviedo, que supongo que eso también es un dolor doble para la afición asturiana. Un Oviedo que todavía se puede meter en playoff, o sea que, ojo, cuidado que todavía los azules, por así decirlo, ¿no? Se pueden meter en playoff y a lo mejor subir a primera división, con lo cual la desgracia del Sporting puede ser mayúscula. Y ojo el Oviedo, precisamente por eso, porque visita el Sadar ante los Osasuna, por tanto, ese partido, y un equipo que va a poder celebrar por fin con su afición en su campo ese ascenso a primera división. Quizá con el despiste, ¿no? Con la celebración, pues el Oviedo consigue colarse en ese playoff. Sí, completamente, y no solo el ascenso, recordamos también que Osasuna ha sido campeón merecidamente también de esta segunda división y pues yo pienso que lo que decías tú, coincido contigo, Ángel, que el Osasuna estará en ambiente de celebración, ya no tenemos nada que jugarnos, ni honorífico ni nada, y al final pues esos son los partidos también que
pueden marcar la diferencia en esa lucha por el ascenso. Y bueno, estamos hablando de otros partidos y del nuestro siquiera parece que no nos importa ya, pero por supuesto también es importante, creo yo, acabar esta Liga 1-2-3, que va a acabar por todo lo alto con una victoria, ¿no? El Granada recibirá a la Asociación Deportiva Alcorcón el próximo sábado a las 8:30 en Los Cármenes. En fin, partido ya para celebrar. Sí, bueno, hay otras semanas en las que estábamos muy concentrados, analizando el rival, viendo el punto débil, cuál será la clave. La verdad que para este partido, pues nada, no hay ninguna clave. Claro, en este que jueguen casi con alineación indebida, ¿no? Claro, no, bueno. Sí, también es verdad, bien apunta ahí Alberto. Sí, vengan aquí está punto ahora, ya no estamos. Tampoco es eso, ¿no? Pero sí es verdad que si la semana aquella de Albacete yo decía que la clave era disfrutar, pues qué menos en este partido, ¿no? Regalarle un partido a la afición en la que, bueno, a lo mejor darle minutos a jugadores que no han tenido tanto protagonismo puede ser una buena opción. También homenajear a aquellos que nos han ayudado muchísimo, que a lo mejor no puedan estar el año que viene con nosotros, pues que se lleven un último adiós, además precioso, ¿no? Con el equipo en primera división. Y nada, pues sí, un partido para disfrutar, para no estar pendiente de nada más que para celebrar ese ascenso a primera división todos juntos en nuestro campo en Los Cármenes, y una fiesta, que el fútbol es una fiesta al final. Y como estamos en fiesta, por supuesto, José, ahora que te tenemos aquí, no sé si nos puedes dar alguna pista de si el conjunto de Peñas, la Asociación de Peñas del Granada, estaría o estuviese preparando algo para este partido, no sé. Sí, bueno, se puede ver que hemos dejado algunas pistas por Twitter, ¿no? Tampoco podemos decir mucho porque queremos que sea una sorpresa, ¿no? Una sorpresa que se lleve toda la afición, pero sí podemos decir que es algo que nos va a gustar bastante a toda la afición, ¿no? Y es algo que va a ser algo entre jugadores y afición, simbólico, quiero decir, y algo que nos va a representar a todos al fin y al cabo y que va a representar el sentimiento que hemos llevado esta temporada junto con estos jugadores y este club. Con eso es que yo, perdona Alberto, me imagino una estatua gigante de Diego Martínez para ponerla en el Palacio de Carlos V en la Alhambra, ¿no? Sí, no, yo lo que te iba a decir era, si me permitía hacer un apunte, un inciso, y es que creo que este partido contra el Alcorcón también yo quisiera remarcar algo, y es que casi con total seguridad, a no ser que nos metan 4, Ruiz Silva va a acabar siendo Zamora de la competición, y que aparte yo pienso que podría jugar Aarón, porque también ha estado ahí, y sí que es cierto que el rol de un portero suplente no siempre es fácil, pero Aarón lo ha cumplido. Y aparte quería señalar eso porque Ruiz Silva fue un jugador que llegó el año del descenso en Navidad, ha estado año y medio de suplencia sin prácticamente quejarse, no, sin quejarse, hasta que al final, esperando su oportunidad le ha llegado y vaya si la ha aprovechado. Pues allá incluso otra vez con el 1-0 saca una mano a la escuadra, y yo creo que nos lo merecemos todos, afición, jugadores, pero sobre todo el portugués se lo merece mucho. Incluso la primera parte, esa jugada embarullada, ¿no? Donde llega a sacar hasta 2 remates imposibles para muchos porteros. Creo que todos coincidimos o pensamos igual con respecto a Ruiz Silva, ¿no? Un jugador que quizá no es el que más destaca, puesto que nos fijamos en otros, aunque aquí lo hemos destacado todas las semanas gracias a sus grandes actuaciones, y que, como bien dice Alberto, pues seguramente acabe como Zamora de esta Liga 1-2-3. El Granada es un equipo que yo creo casi siempre se ha caracterizado por tener un buen portero. Hemos visto en nuestra portería a Roberto, a Ochoa, a Javi Varas, a Ruiz Silva, y coincido totalmente en que además Ruiz Silva puede ser o es uno de los grandes héroes del ascenso. El año aquel que subimos fue Roberto uno de los grandes héroes, y para mí Ruiz Silva desde luego es uno de los destacados. Además, cada vez más hay que ver la importancia de los porteros. Por ejemplo, el Liverpool ha ganado una Copa de Europa y no hizo grandes cambios más allá del portero, ¿no? Que fue determinante. Es verdad que en este fútbol de ahora el portero es determinante, y Ruiz Silva lo ha sido este año. Nos ha dado muchísimo ascenso el guardameta portugués, así que muchísimas gracias por quedarse aquí, como decía él, estar un año y medio, aguantar y aprovechar su oportunidad pues de una manera inmejorable, diría yo. Sí. Y esperemos que se quede aún muchos más, porque ya está aquí la primera, y eso ya lo haremos en otro De hecho lo programa. dijo, perdona Ángel, yo creo que él declaró que él quería estar más años en Granada, una gran noticia. Yo creo que es un portero para primera división y que el año que viene será titular a priori, digo yo. Sobre todo con la solvencia, ¿no?, que ha mostrado a lo largo de esta campaña, parece claro que es un jugador que se puede adaptar perfectamente a las exigencias de la primera división. Por tanto, esperemos que esté muchos años más. De todas formas, como bien apuntaba ahí Alberto, quizá este último partido juega a Aarón Escandel, ¿no?, sobre todo para asegurar ese Zamora para
a Ruiz Silva, puesto que si no juega es seguro que no encaja ningún gol. Yo creo que más que para asegurar va a ser para premiar también a Aarón, ¿no? Solo ha jugado un partido en toda la temporada, fue contra el Elche, ¿no? Y bueno, en Copa, y bueno, yo creo que tanto a él como por ejemplo a José Antonio González, que tuvo ese entre comillas fallo en el Sadar, que parecía que no se había condenado y tal, y otros jugadores que han tenido un rol menos importante a lo largo de la temporada, pues van a tener su premio en este partido. Yo creo que van a salir la mayoría de suplentes, y no para asegurar el Zamora de Ruiz Silva, sino para darle ese premio por estar tan unidos con el resto de la plantilla, aún jugando menos y creando ese ambiente que había en el vestuario. Me ha gustado eso que ha comentado José, ese partido precisamente en Osasuna que se pierde debido a un error ahí en defensa en este caso José Antonio González, que de verdad parecía que las aspiraciones del ascenso directo del Granada caían, o sea, se iban a la basura, podríamos decir, y finalmente, unas bastantes jornadas después, pues el equipo granadino ha conseguido ese ascenso directo. Sí, completamente, pero remarcar aquí que yo el primero, la negatividad que hay en Granada, porque como has dicho, parecía que se iban las acciones de ascenso directo, y aún con esa derrota seguíamos líderes de esa jornada y ya parecía que ya no íbamos a subir. Y ya digo, yo el primero aquel día dije, ahora Osasuna no ha ganado, ya se pone a 2 puntos ya, y seguíamos líderes y ya parecía que no íbamos a subir. Al final no, al final hemos subido y bueno, pues eso, felices aquí que estamos. Al final este equipo parece que se resume en 2 pilares, ¿no? Uno, la eterna lucha del sufrimiento, ¿no? Y el otro, la malafollada característica que se puede encontrar por la ciudad en estos casos. Pero destacar que a pesar de todo ello, para mí, y Diego Martínez lo decía también ayer, el Granada, y lo señalábamos creo también algunas semanas pasadas aquí, el Granada ha sido el equipo más regular, más allá de Osasuna, que merecidamente ha sido el campeón, como decía Alberto, de la segunda división, y muy merecido, insisto. El Granada para mí ha sido el equipo más regular, ha sido el que más jornadas creo ha estado en esa lucha por el ascenso directo. Creo que nunca ha bajado de una 5ª plaza o algo así, es decir, que ha sido un equipo súper regular, ha encajado muy pocos goles, ha mostrado una línea de juego aceptable, muy buena. Pues no sé, yo creo que además que se ha conseguido el objetivo, yo creo que nada más que felicitarnos por este gran año y pensar a lo mejor ya en cómo afrontar esa temporada que viene en Primera División, que será muy difícil, pero bueno, ahora disfrutar, claro. Efectivamente, cómo pensar en afrontar esa próxima campaña en Primera División, pero como bien dice David, por ahora centrarnos en celebrar y en festejar, puesto que recordamos que el equipo, el Granada Club de Fútbol, va a iniciar prácticamente en unos minutos, sobre las 8:30, un recorrido en un autobús descapotable que partirá desde el Estadio Nuevo Los Cármenes y que pasará por el centro de la ciudad, por esa fuente de las batallas que va a estar a reventar seguro, para próximamente sobre las 9:30 de la noche pasar por el ayuntamiento, hacer el acto institucional allí con el gobierno local, y seguidamente pues la fiesta ya estallará en esa Plaza del Carmen, que por supuesto yo creo que no va a caber ni un alfiler. Sí, bueno, yo creo que otra característica que tiene esta ciudad y este equipo, ¿no?, es que te puedas encontrar perfectamente, como me pasó a mí allá, encontrarte al alcalde de tu ciudad como un aficionado más, metiéndose en la fuente y haciendo lo que todos los aficionados queríamos, ¿no? Bueno, yo creo que es algo que destaca una cosa más, ¿no?, una característica más de este equipo, de lo que nos ha dado durante todo este año. Y yo creo que ahora toca celebrar, como ya habéis dicho, y festejar con todos estos guerreros, ¿no?, que nos han hecho sentirnos orgullosos y llevar nuestra camiseta orgullosa tanto por Granada como por el resto de España y fuera de España también. Desde luego es una fiesta. Es un año muy complicado, lo decía creo Alberto fuera de cámaras, ¿no?, que es casi un año lo que estamos peleando en segunda división, cada partido que cuesta un mundo levantarlo, y poder ahora, bueno, pues eso, imaginar que el año que viene vamos a estar en primera, donde creo que nos pertenece estar, ¿no? Ver jugadores increíbles, disfrutar, bueno, pues no sé, de una liga espectacular con los mejores jugadores del mundo en nuestro equipo, pues bueno, no sé, es un sueño ver al Granada en Primera División, y ojalá consigamos consolidarnos en esa primera categoría, sería fantástico. Sobre todo es una bendición, diría yo, después de haber visto a este equipo, a este mismo equipo, al Granada Club de Fútbol, todas las penurias que ha pasado, sobre todo por los años 90 y los años 2000, donde estuvo al borde de la desaparición y que parecía de verdad que iba a ser imposible salir
venir tanto de tercera como de segunda B, ¿no? Debido a que la mala suerte siempre se aliaba con el equipo rojiblanco y cuando parecía que iba a subir el equipo andaluz, pues le negaba la suerte y se tenía que quedar un año más. O sea, es que, sinceramente, desde mi punto de vista, creo que sobre todo las generaciones más nuevas, quizá como nosotros, no valoramos o no hemos sabido valorar hasta el momento estos años últimos que ha estado el Granada en primera. Es que son unos años importantísimos. Sí, completamente. Como decía, los años de los impagos bueno, ahora el único superviviente que ya incluso no ha jugado en activo es el delegado, que es Lucena, de rodillas en el suelo pidiendo los salarios que se les debía. El partido contra el Murcia, en el que nos hacía falta un punto y no lo conseguimos. Sí que es cierto que también hemos pasado por buenas rachas, como decía, las últimas que estamos teniendo, que a lo mejor en segunda nos vemos en segunda y nos parece malo, pero echando la vista atrás, estar en segunda es algo que para la ciudad es bueno, evidentemente no como estar en primera. Incluso, perdona, esos años en primera, donde siempre se salvaba el equipo en la última jornada, ¿cuánta gente o a cuánta gente no le hemos oído quejarse del equipo, de que siempre estaban apurados para salvarse? Si eso, con la historia que tiene este equipo rojiblanco, es una bendición. Además, eso yo creo que hizo mucho daño, ¿no? El pensar en la Europa League y toda esta... No, yo creo que es mejor estar 25 años en primera y no tocar Europa que por pensar en hacer un proyecto más ambicioso, al final te acabas yendo segundo otra vez, es mejor estabilidad. También una cosa que veo que el Granada ha hecho mejor es conseguir un bloque de futbolistas y mantener, aunque sea esa base. Yo creo que eso es importante de cara al año que viene. Es verdad que habrá que hacer cambios para adaptarnos a la categoría, pero sí que mantengamos un bloque de jugadores y que, sobre todo, si pueden ser andaluces, pues mejor que mejor. Sí, bueno, yo creo que estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, ¿no? Creo que el equipo tiene un buen bloque, tienen 12-13 futbolistas que pueden dar la cara en primera división, que lleguen algunos otros futbolistas para adaptarnos a la categoría y conseguir que nos salvemos de manera solvente, ¿no? Pero creo que, como bien dice David, es preferible estar 25 años en primera división, 25-30 los que hagan falta, como si ya es eterno, ¿no? Pero estáis poco a poco, ir creciendo poco a poco, no en el primer año que llegó, que cambiamos de dueño del club, ya pensamos en la Europa League, Champions, bueno. Yo creo que el equipo tiene que crecer poco a poco y puede llegar a Europa, como ha llegado por ejemplo el Getafe otra vez, ¿no? Yo creo que lo dijo ayer a modo de venirse arriba, ¿no? Víctor Díaz, ¿no? Que a ver si lo siguiente es entrar en Champions, ¿no? Yo creo que eso también demuestra la ambición que tiene este equipo, tanto equipo como entrenador, de luchar, de competir y de darle a esta afición lo que se merece. Bueno, se nos va agotando el tiempo. Antes de irnos rápidamente, la clave para ganarle al Alcorcón y hacer de ese último partido una auténtica fiesta rojiblanca. José. Si te digo la verdad, el resultado... Vaya pregunta ahora, ¿eh? Vaya pregunta. El resultado, pues, si te digo la verdad, yo creo que son dos equipos que no se juegan nada. Creo que van a ir los dos equipos a disfrutar y que el resultado creo que va a ser lo de menos. Yo creo que va a ser una fiesta y yo, sinceramente, no te voy a analizar al Alcorcón porque no... Porque no estamos para eso. No estamos para eso. Sí, es verdad, sí, es verdad. Sí, es que, ¿qué pregunta se me ocurre hacer a mí? Bueno, pues mira, yo por hacerte el apunte táctico, ¿no? Pues te voy a decir que yo creo que va a ser un partido abierto, que va a haber muchos goles y que la clave va a ser meter un gol más que el rival. Así me gustan los análisis concretos. Sí. Completamente, como decía David, el partido va a estar muy abierto porque, como ha apuntado antes José, son dos equipos que van a ir a disfrutar y yo espero eso, un partido muy entretenido en el que pienso que la clave para ganar al Alcorcón va a estar en ser, pienso que el Alcorcón es un equipo que cuando estuvo arriba fue haciéndose fuerte, sobre todo en medio y atrás, y aprovechando arriba, pues como ha dicho David, en matar un gol más que arriba. Perfecto, pues muchísimas gracias tanto David Sánchez, Alberto Rodríguez y José Castro por estar esta tarde-noche con nosotros. Un placer, Ángel, tío. Y nada, nosotros ya nos despedimos por hoy, les dejamos libres para que se vayan a festejar con todos los jugadores del Granada a la Fuente de las Batallas y a la Plaza del Carmen. Los esperamos allí porque nosotros nos vamos ya también para allá y como bien hace David, recordamos, olviden si quiere este programa, pero quédense con que el Granada el año que viene estará en primera y quizás visto una camiseta como esta, de primera. Muy buenas noches y gracias por estar con todos nosotros. Nos vemos.